Cierre del tema de hígado. Después vamos a hablar del caso que les envié la clase pasada o antepasada. Pasada. Vamos a hablar de eso en un momentico, no nos demoramos mucho porque es más que todo un ejercicio de aproximación. Ahí poco a poco como a mirar. De hepáticas, yo quiero resaltar, muchachos, que en esta patología, ya se los conté, hay dos fases, ¿cierto? Dos fases, digamos, principales o grandes que podemos diferenciar, y es el paciente con cirrosis sin encefalopatía y el paciente con encefalopatía. O sea, el que está exacerbado o el que está compensado o controlado. ¿Sí? Las patologías se compensan. Una patología se puede descompensar en la casa o en una hospitalización. Y pues el objetivo de la hospitalización, si es que se descompensa un paciente en la casa, para eso está la hospitalización, para compensar el organismo, ¿cierto? Que el organismo trate de compensar esa condición que tiene. ¿Listo? Y el manejo pues, nutricional obviamente es súper importante en estos casos. Siempre el manejo nutricional va a depender de si el paciente tuvo la necesidad de tener un soporte de oxígeno, sea invasivo, sea intubación, o si tiene solamente cánula. Es decir, el soporte de oxígeno que tenga el paciente es un determinante importante del tipo de soporte que yo le voy a dar al paciente. Entonces eso es otra cosa grande que no solamente pasa en este caso, sino en muchos otros casos, en todos los casos. En cualquier patología, en cualquier condición, lo que sea que tenga el paciente, el diagnóstico que sea, el soporte ventilatorio o el soporte de oxígeno va a ser un determinante del tipo de dieta que yo le dé. Entonces, eso es una de las principales cosas que nosotros observamos. De una, casi que es lo primero. Yo les decía, es que lo primero es el oxígeno, ¿cierto? Es el primer alimento. Yo tengo que saber qué tipo de soporte de oxígeno tiene el paciente y yo ya de una empiezo a pensar, como está ventilado, de entrada yo ya sé que no le puedo dar comida, ¿cierto? Si tiene ventilación mecánica invasiva, eso es automáticamente, no le puedo dar comida, es imposible. Y esa es la importancia de mirar y saber distinguir los soportes, porque como lo vimos en la primera clase, la ventilación mecánica no invasiva se puede confundir a veces con la invasiva, ¿cierto? Esa máscara lo puede confundir a veces. Sobre todo que los pacientes con no invasiva no tienen no invasiva 24 horas, la no invasiva siempre es cíclica, porque no tiene sentido usted ponerle no invasiva a un paciente para ventilarlo 24 horas, para esa gracia lo intuba. Entonces las ventilaciones no invasivas, que son con la máscara conectadas al ventilador, máscara acá o la que es en toda la cara, eso es por ciclos, por lo general 4 horas y descansa. Entonces en esos casos se puede dar comida, porque mientras no tiene la ventilación, come. Entonces primero identificar muy bien el tipo de ventilación que tiene, si tiene oxígeno por cánula, eso es una cosa que lo orienta a uno, mirar el tipo de soporte ventilatorio o de oxígeno que tenga. No siempre usted va a tener un paciente cirrótico en UCI hospitalizado por la cirrosis. ¿Cierto? O sea, usted puede tener en una UCI o en un hospital un paciente con cirrosis, pero está hospitalizado por otra cosa. Entonces ustedes siempre piensan, pero entonces ¿qué priorizo? Es diabético, tiene cirrosis y entró por una neumonía. ¿Sí o no? Eso, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Un paciente que tiene varias patologías, pero ¿por cuál entró? ¿Cuál es el motivo de ingreso? Por eso hay una cosa que es el motivo de ingreso. Entonces eso orienta obviamente mucho más el manejo nutricional y obviamente el manejo médico.
el motivo de ingreso, tanto a hospitalización como o sea, a piso o a UCI, a cualquier servicio, ¿cierto? A cualquier servicio. Eso orienta mucho. Entró por una neumonía, ese es el motivo de ingreso, es la neumonía. Ah, listo, es diabético. ¿Cómo conversa la diabetes con una neumonía? ¿Cierto? ¿Yo qué voy a priorizar en esos casos? O si tiene dislipidemia o lo que tenga, pero ¿cuál es el motivo de ingreso? Entonces uno se decanta, por lo general, uno se decanta por el motivo de ingreso. Es diabético, pero es que entró por una acidosis metabólica, por una falla renal crónica agudizada, por ejemplo. Entonces, no, es que aunque tiene otros diagnósticos, pero el motivo de ingreso es una falla renal crónica agudizada. Entonces, ¿cómo se comporta esa patología en esos casos? Y el manejo nutricional debería ir encaminado por ese lado. Entonces, eso también es importante. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la dieta fraccionada? ¿Saben algo de la dieta fraccionada? ¿Por qué la inventaron? ¿Eso qué es lo que...? Ahora todo el mundo come dieta fraccionada, yo no sé por qué, pero eso tiene... O sea, la dieta fraccionada se inventó por algo. ¿No? ¿Nunca han escuchado eso, esa historia? No, ¿por qué? Para no O sea, ¿para qué? Para no broncoaspirarse. No, uno se broncoaspira hasta con la sal. Realmente. La broncoaspiración puede ser una bobadita de nada. Y solamente es que esté ¿Será contaminada. que tiene que ver con cirugías bariátricas? No. Nunca han escuchado por qué. O sea, que ustedes comen dieta fraccionada y no saben por qué. Porque el nutricionista dice que es fraccionada. En otros casos, por ejemplo, dice una persona diabética porque el consumo, a veces, en el digamos que el apetito no está, entonces por eso también se le dice como que sea ¿Y cómo se debe Para evitar la hipoglucemia en los diabéticos, la dieta fraccionada, digamos que se creó para tratar de mejorar el perfil metabólico o digamos los niveles de glucosa de los pacientes diabéticos, porque normalmente uno come 3 veces al día, ¿cierto? Común y corriente, uno come 3 comidas grandes al día, ¿cierto? Grandes, copiosas, y bueno, una media mañana de pronto por ahí se le atraviesa o un alguito, ¿cierto? Esa es la forma de comer cotidianamente. Los pacientes diabéticos cuando tienen insulina, a veces tienen insulina basal alta, unas dosis de insulina basal siempre altas y pueden amanecer con hipoglucemia. Entonces el tema de la merienda o el tentempié nocturno, que en alguna literatura aparece así como tentempié nocturno, o lo que nosotros conocemos como merienda, es para evitar la hipoglucemia matutina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en una investigación le empezaron a dar dieta fraccionada a unos pacientes diabéticos y a otros no. Entonces se dieron cuenta que eso mejoraba, evitaba la hipoglucemia matutina y no había tantos picos de glicemia en esos pacientes. Pero en ese estudio vieron que también empezaron a bajar de peso. O sea, como muchos diabéticos son obesos, la mayoría son obesos, entonces esa dieta fraccionada los hizo bajar un poquito de peso. Entonces desde ahí se creó el mito de la dieta fraccionada para todo el mundo. Y los nutricionistas a todo el mundo, que dieta fraccionada, 7 comidas al día, 9. Hay gente que come hasta 9 veces. Eso tiene una repercusión en el metabolismo, que no es buena para todo el mundo, sobre todo para los ectomorfos. Pero para los endomorfos es bueno no quedarse ahí toda la vida, pero es bueno la dieta fraccionada, porque cuando usted le mete comida al cuerpo, el metabolismo obviamente aumenta, y entre más coma, más aumenta el metabolismo. O sea, entre más ingesta haya, más aumenta el metabolismo, y entre menos calorías consuma una persona, pues el metabolismo disminuye más. ¿Sabían eso, cierto? Sí. Eso es exacto, eso es digamos como una compensación metabólica. Muchas personas con obesidad, el error más grande de la persona obesa es no comer o comer poquito o hacer ayunos. Para una persona con obesidad o endomorfa eso no es una buena idea. Entonces ahí se creó la dieta fraccionada. La dieta fraccionada no es para todo el mundo, no debería ser para todo el mundo. Pero bueno, ¿cuáles son los beneficios de la dieta fraccionada? Mantener la estabilidad de la glicemia.
Por ejemplo, en un paciente con cirrosis, ¿cuáles serían los beneficios de una dieta fraccionada? Porque en hospitalización siempre son dietas fraccionadas. Porque el paciente puede tener inapetencia por su Pero eso mejora la gastritis. No. Puede digerir Pero cantidades puede- más pequeñas, al mismo puede tiempo ayudar. Se funcionar puede perder grasas. menos nutrientes si se da de pronto más fraccionado. Puede mejorar la La absorción, digestión, sí. puede mejorar la digestión y la absorción de nutrientes. El paciente con patologías y en hospitalización está inapetente, entonces si yo fracciono la dieta voy a procurar porque haya una mejor ingesta total de calorías, ¿cierto? Y esos son los beneficios de la dieta fraccionada. Voy a poder dar pequeños volúmenes, a lo mejor bien concentrados, ¿cierto? Con una buena densidad nutricional. Entonces eso es lo bueno de la dieta fraccionada. Y en hospitalización prácticamente todo el mundo, pues a no ser que esté re bien, a no ser que esté, hemos dicho, paciente súper estable, súper bien, uno siempre pide dietas fraccionadas. Además porque en un hospital sirven poquito y la gente está acostumbrada a comer bastante. Entonces es mejor uno fraccionar la dieta porque el desayuno se lo come una persona y hay gente que queda casi en la misma, porque estamos acostumbrados a comer más volúmenes, ¿cierto? Sí, volúmenes grandes de comida. Entonces, también es una de las ventajas de la dieta fraccionada. Prácticamente en todos los pacientes dieta fraccionada, porque con eso hay muchos tipos de patologías o condiciones que ameritan esa dieta. Hablamos en el repaso en la primera clase del paciente con EPOC, por ejemplo, que tiene esa sensación de llenura. Véalo por donde lo vea, la dieta fraccionada siempre va a ser la opción, porque el paciente hospitalizado tiene inapetencia. Él no se le va a comer uno es como impaciente a veces porque les llevan el desayuno y eso dejan un montón, les llevan bien poquito, uno con eso queda con hambre, les llevan bien poquito y dejan más de la mitad, pero es porque tienen esa condición patológica que los hace tener esa baja, esa inapetencia. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces, el mensaje grueso de estas dos condiciones, compensado y descompensado, o con encefalopatía y sin encefalopatía, la gran diferencia es la proteína, ¿cierto? El tema de la proteína, siempre procurar hacer restricciones el menor tiempo posible, sobre todo en el paciente con encefalopatía. Sin encefalopatía no hay necesidad de hacer restricciones proteicas, ya habíamos hablado de eso, y lo que se hace es una modificación de la calidad de la proteína. Pensar en calidad proteica. La vía oral de estos pacientes en la casa debe ser con una dieta más alta en triglicéridos de cadena media. Recuerden que los triglicéridos de cadena media no necesitan ácidos biliares para absorberse. Entonces, si usted aumenta los triglicéridos de cadena media, va a tener una mejor absorción de lípidos y una mejor tolerancia, ¿cierto? Y va a tener ese aporte pues, calórico y nutricional a partir de los lípidos. Entonces, no siempre hay que hacer restricciones de lípidos, ¿cierto? Las calorías siempre van a depender ¿de qué? ¿De qué dependen las calorías de que yo le voy a dar a una persona? Del estado nutricional, El peso, del la peso, talla. sí, del estado IMC, del IMC, estado nutricional, peso, talla, ¿qué más? Pues también depende si es un paciente que toma, depende de la patología. Del estrés. Si tiene mucho estrés, muchas calorías. Si no tiene tanto estrés metabólico, pues no hay necesidad de subirle tanto las calorías. ¿Qué más?
Bueno, eso que acabaron de decir es falso. Listo. Ese chip se lo tienen que quitar, pero ya. Si está flaco, 35, 40 calorías. Si está gordo, 15. Eso no es así. Eso no es así. Eso es para los pacientes sanos. Eso es para la gente en la casa, no sé, en consulta, no sé. Listo. Eso en hospitalización, eso no es así. Porque usted no va a priorizar el estado nutricional. Eso es pesocentrismo. ¿Habían oído hablar del pesocentrismo? Si está gordo, es porque come mucho. Si está flaco, es porque no come. Si está gordo, entonces hay que ponerle 20 calorías. Y si está flaco, póngale 40. Eso no es así. En hospitalización eso no funciona así. Porque si usted, imagínese un paciente caquéctico, caquexia cardíaca, síndrome de realimentación inminente, ¿y usted cuánto le va a dar porque está flaco? Como usted lo ve flaquito al paciente, entonces usted, no, yo soy el mejor, lo voy a recuperar, en una semana lo engordo. En una semana lo engordo porque yo soy el mejor nutricionista y le hace un síndrome de realimentación. O le descompensa la patología de base porque le da muchas calorías. Si usted que está joven y bello se come 2.500 o 3.000, eso a usted no le hace nada. Pero si usted tiene una enfermedad grave del corazón y tiene edema y otras cosas, una dieta hipercalórica lo descompensa, fijo. Digo, el corazón no tiene el organismo, no tiene la capacidad de mover esas calorías. ¿Usted por qué cree que cuando uno se mete un bongado bien grande uno queda como que queda uno como anestesiado? O sea, como que no. Una bandeja paisa de 1.800, uno queda como, ay, pucha, yo necesito como dormir, porque eso desgasta el cuerpo, ¿cierto? El efecto caloriénico de los alimentos y sobre todo el coeficiente respiratorio. ¿Se acuerdan del coeficiente respiratorio? ¿Sí o no? ¿Quiénes son los que contribuyen más con el coeficiente respiratorio de los alimentos? Los carbohidratos tienen un aporte un poquitico mayor en el coeficiente respiratorio, pero la literatura dice que yo miro las calorías totales. Entonces, si usted tiene una dieta baja en carbohidratos, dice que por cuidar el coeficiente respiratorio, pero da muchas calorías, eso no sirve. Igual el coeficiente respiratorio es alto. Un paciente descompensado, grave, delicado, o que se puede descompensar cardiovascularmente, uno no le sale con 30 calorías por kilo, ¿cierto? Esas calorías tienen que ser graduales, ir mirando la tolerancia, sobre todo la tolerancia cardiovascular, si se quiere llamar así, sobre todo en los pacientes que pueden tener descompensaciones cardiovasculares. ¿Listo? Entonces depende de la patología. ¿Cuál es el límite inferior de calorías en los pacientes? Pues para empezar. Usted puede empezar en los pacientes que menos, a ver, por ejemplo, un paciente que no esté muy bien hemodinámicamente, pero que se le vaya a empezar, ¿cierto? Usted le puede empezar con 10 calorías por kilo, 15. Yo pienso que un paciente con síndrome de realimentación inminente, porque no se lo vamos a producir, ¿cierto? Tiene un riesgo alto de hacer un síndrome de realimentación y que de pronto tenga otras cositas, uno podría empezar tranquilamente con 10 calorías por kilo. Y pues establecer una meta que por lo general en UCI es de 25 calorías por kilo. Por lo general. En UCI la meta calórica son 25 calorías por kilo. Eso es otra cosa que lo orienta a uno. Primero, pensar en con cuánto voy a arrancar. Profe, ¿y se le piensa subir semanalmente o eso se demora bastante? Depende de cómo el paciente se debe ir titulando, ¿cierto? Los aportes calóricos, sean por vía oral, sea por enteral o por parenteral o por donde sea. Si usted arranca con poquito, depende de la clínica del paciente para usted hacer aumentos. ¿Cuál es el llamado? A no ser miedosos para subirle la dieta. Pero tampoco puedo entorpecer el proceso, ¿cierto? O sea, el llamado en toda la literatura es a evitar la deuda calórica, ¿cierto? Evitar la deuda calórica, pero tampoco o sea, en esto no se puede ser extremista ni totalitarista, siempre hay dependes. Entonces yo por eso tengo que evaluar todos los aspectos del paciente,
Yo no me puedo quedar solamente con la presión. Como tiene una presión buena, entonces le va a subir de 10 calorías por kilo, lo va a subir muy rápido, ¿cierto? Que eso es uno de los aspectos también importantes que ahorita en pancreatitis lo vamos a ver. El tiempo. Yo en cuánto tiempo le puedo subir al tope. Yo en cuántos días puedo llegar a mi meta calórica o a la meta calórica del paciente, ¿cierto? Dependiendo del estado nutricional, yo sí puedo ir aumentándole rápido o le voy aumentando despacio. ¿Cómo llega nutricionalmente el paciente? No es que no sea importante lo del estado nutricional, claro que sí es importante, pero no es lo primero. Porque si a usted el paciente le llega caquético, si le llega con desnutrición, eso no significa que usted le vaya a poner 40 calorías por kilo. Usted lo que sí va a hacer es madrugarle lo más rápido posible a ponerle nutrición a ese paciente, no esperar tantos días, ¿cierto? Entonces eso también lo van a ir viendo en diferentes temas. Por lo general, un paciente bien nutrido, uno podría esperar hasta 7 días para comenzar soporte. Bien nutrido. Un paciente bien nutrido, que sea problemático, no es que no he podido, porque tal cosa, por cualquier motivo que yo no pueda empezar el soporte nutricional, yo no me estreso tanto porque está bien nutrido. Pero si el paciente ya llega con desnutrición y ha tenido baja ingesta en los últimos 15 días, 8 días, yo digo, listo, este paciente no voy a esperar más de 3 días. Si no puedo utilizar el sistema digestivo, parenteral, pero eso tiene que ser justificado con los doctores, eso no puedo ser yo solo. Yo tengo que decir eso. Es que este paciente viene con desnutrición. No podemos esperar 7 días para poner comida. Pero es que el tracto digestivo está funcional, pero no me está tolerando el 100% de la dieta. Y le empecé la dieta, pero van en 50% y cuando le subo más vomita o se distiende, lo que sea. O no quiere comer, porque no quiere, porque no tiene hambre, porque está inapetente, no quiere comer. Está dejando toda la comida. Obviamente uno utiliza herramientas para persuadir y para que el paciente coma mejor, pero hay pacientes que no. Entonces esos aspectos son súper importantes en todo tipo de patologías y en todo tipo de condiciones. Ese tiempo de espera dependiendo del estado nutricional y la meta calórica. La meta calórica. Y pensar en el estado hemodinámico primero antes que el estado nutricional. Ya no vamos a pensar en el estado nutricional. Es que eso está pero súper obeso. Entonces yo le voy a poner 15 calorías, porque usted lo va a adelgazar en la estancia hospitalaria. No, eso sería nada así prácticamente. Como está obeso, entonces yo le voy a poner 15 calorías por kilo. ¿No? Y si está quemado, y si está hipermetabólico, no, eso es que la obesidad y el bajo peso y todas esas cosas, la malnutrición, eso es ambulatorio, eso no es intrahospitalario. Eso es ambulatorio, eso se maneja en otras condiciones y en otro contexto. ¿El estado qué, profe? ¿Hemodinámico? ¿Qué fue lo que dijo? El estado hemodinámico. Usted se fija primero en el estado hemodinámico. Y el estado hemodinámico se evalúa mediante muchas cosas, ¿cierto? El estado hemodinámico es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión, todo lo que tiene que ver con estado hemodinámico y ácido base, perfusión, todas esas cositas que me dicen que el paciente está muy mal o está aceptable o está bien. No es lo que me orienta si está gordo, flaco, más o menos. Eso no es lo que me puede orientar las calorías. Pilas pues. Ya habíamos hablado del agua, ¿cierto? Ya eso está. El agua, la citis, si tiene edema, todas esas cosas. Hay una cosa que es encefalopatía refractaria. El paciente puede tener encefalopatía porque tiene descompensación de la cirrosis, pero apenas se compense, otra vez se le quita la encefalopatía. Se le quita porque está compensado. Pero el paciente cuando está más cerca del fallo total hepático, cuando está más cerca de la necesidad de trasplante de hígado, cuando ya está con una cirrosis mucho más avanzada, es posible que ya el paciente no resuelva la encefalopatía. Es una encefalopatía crónica, es una encefalopatía que no se le va a quitar, porque maneja niveles de amonio permanentemente altos en sangre. No es que se le subió el amonio porque se descompensó y se exacerbó, no, ya se mantiene así.
Eso es crónico, ¿cierto? Eso es crónico, sostenido en el tiempo. Entonces la encefalopatía puede ser una condición aguda de momento o puede ser una condición crónica, ¿cierto? Entonces también hay que mirar si el paciente tiene esa encefalopatía porque se le agudizó la condición o porque definitivamente ya tiene encefalopatía crónica o hiperamonemia crónica. Pero entonces ahí, si ya la tiene, eso de la restricción proteica. Entonces cuando existe la encefalopatía, voy a hacer una restricción proteica, pero Por el el menor momento. tiempo posible, ¿cierto? Que ya no le quita. No, pero lo que pasa es que esto es encefalopatía aguda. Aguda, o sea, sí se le va a quitar. O sea que sí se le va a quitar. Ajá. Recuerde que lo agudo Sí, es momentáneo. es momentáneo. Estamos hablando de Ajá. la crónica. Pero la encefalopatía aguda y la encefalopatía crónica, lo que pasa es que no es negocio uno mantener restringido a un paciente de proteína, ¿cierto? Y menos cuando ya tenemos herramientas para tener una cantidad de proteína mejor. O sea, porque es que lo que pasa es que la literatura ya apunta más es a que no haga restricciones, ¿cierto? Dele un paciente con cirrosis con 1 gramo de proteína 1.1 no se va a desnutrir. De hecho, bueno, aunque el paciente puede estar delgado, pero recuperar un paciente de estos nutricionalmente es muy complicado. Recuperar un paciente con cirrosis es nutricionalmente hablando, aumentar la masa muscular es muy complicado porque el ejercicio es muy limitado, ¿cierto? Y entonces es como sostenerlos, 1.1 de proteína, sostenerlos. Eso también tiene mucho que ver, muchachos, con la edad. La edad en un paciente es súper importante. No es lo mismo una persona con cirrosis de 75 años a uno con cirrosis de 50, 55. La vitalidad, aunque están deteriorados los dos, pero la juventud y la vitalidad es diferente, ¿cierto? La recuperación nutricional entre más adulto, pues más difícil, ¿sí? Entonces la tendencia ahora es a no hacer restricciones proteicas. No hacer restricciones. 1 gramo de proteína por kilo no es restricción. Yo sé que les cuesta creer eso. 1.1 gramo de proteína por kilo en un paciente de estos no es restricción proteica. Y si le va a poner el 1.2, entonces hágalo con una proteína más limpia, ¿cierto? Y si es posible con fórmulas para consumir en la casa si se puede, ¿cierto? Aunque ese tema pues de fórmulas con la EPS es como complicado. Los pacientes cuando están en la casa, cuando se van para la casa, ya uno sí les aumenta las calorías. Un paciente que va de salida ya está en la fase de engorde, ya no está en UCI sino en UCE. Entonces cuando pasa de UCI a UCE ya pasa a la fase de engorde. Ahí sí usted le va a poner 30 calorías por kilo, ¿cierto? En UCE o en hospitalización en piso. Ahí sí usted le sube más las calorías si necesita, porque es para recuperarlo nutricionalmente. Le puede subir más las calorías y hacer un ajuste de proteína, 1.2 podría ser. Siempre vigilando el respaldo calórico. Usted nunca puede perder de vista el respaldo calórico. ¿Sí se acuerdan del respaldo calórico? Siempre mirando el respaldo calórico, que eso no les vaya a dar. Aunque en estos casos, cuando hay proteína baja, el respaldo calórico da súper bien. El respaldo calórico se compromete es cuando hay altas cantidades de proteína en la dieta. Esos también tienen algún respaldo. No, usted se orienta con el 80, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando las demandas de proteína aumentan, la literatura dice, listo, dele al paciente de 100 a 120, 130, ¿cierto? Pero la literatura dice que usted se puede bajar hasta 80 calorías en el respaldo calórico, ¿cierto? Usted se podría bajar hasta 80. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que uno tiene que comprender bien de qué depende el respaldo calórico. El respaldo calórico depende del total de calorías
y de las proteínas que haya en esa dieta. Usted puede tener un chorro de calorías y tener un montón de proteína y el respaldo calórico le da en 90, por ejemplo. Pero si usted tiene una dieta de 20 calorías por kilo, que es poco, y le va a querer dar a ese paciente 1.5 gramos de proteína por kilo, eso no le va a dar, ¿sí o no? Eso no le va a dar. Entonces usted está botando la proteína ahí, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un paciente que tiene altas demandas de proteína, que el respaldo no le vaya a dar menos de 80, porque ahí está, ese es un mal manejo, ¿cierto? Pero en esos pacientes es al contrario, ¿sí? Porque van a tener un nivel de proteínas en la dieta muy controlado y las calorías no van a ser tampoco muy grandes, ¿cierto? Una dieta normal de 1.2 gramos de proteína por kilo, 2000 calorías, eso tiene como unos 200, como 150, 200 de respaldo calórico, que es normal. En una dieta común y corriente eso se puede subir hasta 250 y no pasa nada. Bueno, ya lo vimos. Esto ya. Ya habíamos hablado de esto, sí, ¿cierto? No. Que la hemorragia digestiva exacerba. Sí. Sí. La azoemia. La azoemia es nitrogenados elevados. Azoados elevados en la sangre. ¿Cuáles son los azoados? El BUN, ya saben qué es el BUN. El BUN Nitrógeno úrico. y creatinina, ¿cierto? El BUN, nitrógeno en sangre, y creatinina. Si eso también está aumentado, el paciente va a cursar con una azoemia. Aparte de que tiene aumentado el amonio, que también baja el pH, va a tener la creatinina alta y el BUN alto, y esos nitrogenados bajan el pH. Y entonces eso puede dar una encefalopatía también, o un deterioro neurológico. Los cambios graves de pH dan deterioro neurológico. La PCR no. Mariana dijo la PCR, ¿cierto? No. ¿Usted no dijo PCR? No. Ah, perdón. Te escuché como PCR. Sepsis. Un paciente puede estar infectado de algo, ¿cierto? De hecho, es muy común que un paciente entre sin infección y si se gane una infección intrahospitalaria. Eso es muy común. Una neumonía. O en este caso, la peritonitis es una peritonitis espontánea, ¿cierto? Específicamente en este paciente que puede tener eso, una peritonitis o una infección del líquido asítico. Bueno. La encefalopatía, bueno, ya sabemos que la encefalopatía tiene varios grados, eso ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Cómo voy con esto? Bien, fácil, fácil. Es que uno se pone a ver y están tan ligadas. una Es que con todas la otra. tienen que ver, Básicamente es como una cadena. ¿Sí? Y la pancreatitis tiene que ver con una de estas. Entonces, por eso vamos a ver el tema de pancreatitis al lado de hepatitis. Manejo nutricional del paciente con colecistectomía. Eso es lo que vamos a hablar ya, fácil. Eso lo hacemos en 5 minutos. Manejo nutricional primero, cuando le quitan la vesícula biliar al paciente. Que no, que pilas con la grasa, que no sé qué, que porque le va a caer eso mal, ¿cierto? Que no puede comer grasa. Eso ya no es así. Ahí sí hay que fraccionar la dieta también.
porque la persona puede tener un 30% del aporte calórico total en grasa, que es lo normal, pero como lo va a tener fraccionado, no va a tener sintomatología gastrointestinal, ni esteatorrea, ni nada de esas cosas. O sea que puede tener una ingesta de grasa común y corriente, de todo tipo de lípidos, de cualquier, de los tres, mono, polisaturados, de cualquier origen animal, vegetal, de todo eso. No hay ningún problema, no hay que hacer restricciones. ¿Qué va a pasar cuando una persona no tiene vesícula biliar? Que no va a poder metabolizar grasa de golpe tanta. O sea, si se va a ir a... ¿Cuántos que venden los chicharrones que son como así? No sé. Si se va a ir a meter un chicharrón de esos exagerados de los restaurantes de hoy en día, el cuerpo se lo va a impedir. Pero como el paciente no la cree, entonces hasta la que no le pasa la primera vez, ahí sí no hace caso, ¿cierto? Pero una persona de estas, si come mucha grasa de forma copiosa, en una sola comida le va a dar cólico y le va a dar diarrea. Pero pucha, ya sé cuál es mi límite, ¿cierto? Ya uno se va conociendo. Yo sé que si me como esto grasosito no pasa nada, pero si se me pasa la rosca, ahí sí me va a dar. Entonces el paciente ya limita esa ingesta del solo, pero no tiene por qué haber restricción de grasa. No tiene por qué haber restricción de grasa. Entonces, porque eso era una cosa pues que primero se enseñaba mucho, que si no tiene vesícula biliar, pues que no puede comer grasa. Y ese era todo el mundo sin grasa. O sea, peor de lo que estamos ahora. Y eso no es bueno, porque nos da Alzheimer y Parkinson por allá cuando estamos viejos, de no comer grasa. Ya entonces, ustedes en la consulta que han tenido ya saben a quiénes les da más fácilmente cálculos en la vesícula biliar, qué tipos de cálculos existen, si son varios cálculos o uno solo, el barro biliar, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de manejar un perfil lipídico adecuado? ¿Cierto? Porque los cristales que se van formando en el hígado, que en el hígado es donde se forman los cálculos, líneas, ¿sí o no? En el hígado se forman los cristales, pero esos cristales en la vesícula biliar se van precipitando y se van nucleando. Como cuando una ostra forma la perla. Es la misma cosa. Eso es un cálculo. Cuando una ostra está ahí y va durante mucho tiempo formando la perla, así es un cálculo. Entonces la vesícula biliar, ese barro biliar que hay en el fondo y los cristales se van nucleando. Y se van pegando, se van nucleando y se va formando la piedra. Varias piedras o una sola. Eso es lo que pasa en esos casos. ¿Por qué? Por tener una bilis desequilibrada. ¿Sí? Es decir, la bilis es una sustancia homogénea, como la leche. La bilis es una sustancia homogénea, es una emulsión. La bilis es una emulsión. Y cuando se desequilibra la emulsión, es como cuando usted le pone un chorrito de limón a un vaso de leche, que se corta y se precipitan algunas sustancias, algo así. Se quita la homogeneidad, ya no es homogéneo, ya hay unas cosas que están precipitándose, y cuando se precipitan esos sólidos, que por lo general es colesterol, en la hipercolesterolemia hay un exceso de colesterol en la bilis, porque la bilis tiene colesterol también. Hay un exceso de colesterol y eso se puede ir cristalizando y se van precipitando, ¿cierto? Entonces ahí esa es la cosa con... Más adelante les enseñaré a hacer una limpieza hepática porque tengo tiempo. Ustedes saben, ¿no? Una limpieza hepática bien chévere. Bueno, esto ya es... ¿Ustedes saben cuánto vale un gramo de cálculo bovino? Porque es precioso. ¿Sabe cuánto vale un gramo de cálculo bovino? ¿Sí sabe? Bueno, no me doy el precio porque mi hermano trabaja en el matadero. Sí. Y allá pues la empresa como tal, cuando vienen con eso, los hacen sacar porque los vienen siendo muy costosos. Yo sé como más o menos
400 y algo, 300 y algo más o menos está. Y depende de la ¿A cómo está el empresa. gramo de oro? Los que les gustan. Ay, 3.90, 4.20. Es más caro el gramo de cálculo que el de oro. Ah, marica. ay. Ah, ya no queramos. Entonces a uno se le enferma el animal, es una bendición. Dale calcio a ver si le dan cálculos. Vale más que la otra. Vale más. No, yo no sabía. No sabía eso. Necesito llamar a mi papá. Ni idea. ¿Ustedes por qué creen que prefieren darle concentrados a los animales en vez de pastico natural? ¿Sí vio? Es una industria. Nosotros también nos dan. ¿Sí saben lo que hacen con los cálculos de bovino? No. Medicamentos para el hígado y microchips. Pero consulten para que después no digan que es que les da la paz. Microchips. Sí, chips. Esos tienen unos minerales ahí. Bueno. Yo dejé el número de documento en ese caso clínico. Borren ese número de documento. ¿Lo borraron? No, falta de ética. No, a mí sí me pasó. Pero no confía que ustedes tengan la ética de borrar Vamos eso. a dejar ese artículo. Eso fue lo que menos vimos. Ah, no. Mira después, borren eso. Eso es un caso de la vida real y vean, Tenemos un punto en el partido. me cuelgan del papá. Ay, les das- Bueno, miras con eso, miras con eso. Porfa, que no lo revisé abajo, pero no le miré los datos. Bueno, ¿qué opinan del caso? Hablen cualquier cosa. ¿Qué hicieron? ¿Qué no le hicieron? ¿Se podía hacer algo? ¿No se podía hacer nada? ¿No lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? Ok. No, es que una palabra clave, hipertensión. Ay. Los escucho. Sin miedo, porque es que aquí no estamos evaluando nada. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le dieron? ¿O lo dejaron en código lila? Ese es el chiste de ustedes. Cuando no se atreven a hacerle a un paciente, no, dejémoslo en código lila. Que Yo tengo una pregunta. En 2 días le hicieron esa cirugía, o sea, le hicieron la parotomía, coleostomía. Yo diría que ese paciente una sea vía parenteral, porque pues es muy reciente, ¿no? Pero, ¿qué le hicieron al paciente? La parotomía, que es que lo abrieron. Y le hicieron apendicectomía. Pero colostomía no tiene. Pues yo no leí colostomía por ahí, ¿o sí? No. Simoidectomía. Pero le quitaron el simoide. Simoidectomía. Le hicieron una sigmoidectomía. ¿Y eso qué es? En el colon. ¿Ya saben qué es el sigmoide, sí o no? Sí. Una parte. Perdón. Profe, pero ahí al hacerle la simoidectomía, Sí. le estaban solucionando esa diverticulitis, que es como esos El paciente tiene diverticulitis. orificios Sí. en el colon. O sea que el paciente, ¿por qué ingresó? Por la diverticulitis, no. Porque es que tenía la diverticulitis y es muy complicada. Esto, por O eso sea, fue el ingreso. Por eso fue el ingreso, sí. Una diverticulitis complicada en sigmoides. Ajá. ¿Cuál es la causa de la diverticulitis? No es lo mismo, de esos ¿Qué es la procesos. diverticulitis? Primero empiezan como unas teticas en el estómago, como ulceritas o papulitas, no sé cómo se llamarán, y después hacen orificios. Claro, no es que esté divertido, es que tiene... No es que está divertido. No, A la gente que es Y demasiado, depende- a los que son demasiado divertidos les da eso. y es dependiendo del Los que son extrovertidos. profe, también el tema del alcohol, los procesados, todo eso. Una de las principales causas de la diverticulitis es el estreñimiento crónico. Sí, Son hernias porque como el colon le toca hacer tanta fuerza, acá, en esta parte es donde la materia fecal está más seca, ¿sí o no?
Y donde hay estreñimiento, pues, si la persona con estreñimiento se come el almuerzo, entonces los residuos del almuerzo le llegan aquí. ¿Cierto? Lo que le sobró del almuerzo. Pero como tiene estreñimiento, lo de la comida le llega aquí. Almuerzo, comida, y al otro día el desayuno. Los residuos del desayuno, ¿cierto? Una persona que no vaya al baño sino para ir cada 3 días, estreñimiento, 2, 3 días, come 3 veces al día, pero no va sino cada 3 días. Entonces aquí se le almacena lo del desayuno, almuerzo, comida, merienda y todas esas cosas, ¿cierto? Eso se seca. Se puede impactar. La impactación de la materia fecal es uno de las causas de obstrucción intestinal. Materia fecal impactada, es como un terrón. No es como una piedra, pero sí es como un terrón de tierra, duro. Entonces el colon, como aquí es donde está más seca la materia fecal, el colon sigmoides es tratando de sacar eso, obviamente, ¿cierto? Pero entonces en esa fuerza no puede y ahí se va haciendo como ese daño en la musculatura del colon, ¿cierto? Y se van generando esas invaginaciones. Las invaginaciones por dentro se ven como un orificio, ¿sí o no? Sí. Por dentro se ven como un huequito y por fuera se ve como una tetica, Una tetica. o una invaginación. ¿Sí? Sí. Eso es Diverculitis. divertículos. Eso es divertículos. Y ya se tiene mucho. Cuando se empieza a inflamar esto Y se estalla, y se revientan, eso es una diverticulitis perforada. perforado. Entonces ese señor tenía una complicación de la diverticulitis. El problema de este divertículo, a ver, es difícil que se llene. El divertículo es difícil que se llene. ¿Por qué? Porque como tiene estreñimiento, ¿cómo está la materia fecal en un paciente estreñido? Dura. Más dura y Sí. compacta. Entonces es difícil que se meta ahí. ¿Qué es eso? Es difícil que se meta. Pero cuando se mete, eso puede almacenar materia fecal y entonces eso se queda ahí toda la vida. ¿Quién lo va a sacar? Pues ¿quién lo va a sacar de ahí? Se descompone. Se descompone, se fermenta y se va Se ulce, pudriendo. pudriéndose. Se va infectando y se pone rojo esto acá hasta que se perfora. Y si se perfora, eso es una peritonitis, Ajá, ¿cierto? Entonces ahí está el motivo de ingreso. ajá. Entonces, ¿qué le hicieron al paciente? Le hicieron una sigmoidectomía. Ajá, le quitaron Le ese. quitaron ese pedazo en donde tenía, La donde tenía diverculitis. La diverculitis, ajá. donde tenían los divertículos. Entonces tienen que hacer una anastomosis. ¿Qué es una anastomosis? Empatar aquí. Empatar Ajá. un tramo del tubo Con el otro. con el otro tramo del tubo. Ay, Pero eso lo hacen con una malla, ¿o qué? No, con sutura. O sea, luego recogen. Con su- Y ya no. el intestino queda más pequeño. Con sutura. en todo alrededor. ¿Sí? O sea, el intestino ya queda corto. No. No, porque si le quitan 10 centímetros y lo compara con 8, pues Sí, todavía no sí, queda no. corto. Pues si le quitan un pedacito así, Sí. entonces todavía no es intestino corto. Eso es cuando ya le quitan mucho intestino, ¿cierto? Que es intestino corto. Eso es una anastomosis terminal. Consulta los tipos de anastomosis que hay. Ustedes tienen que consultar qué es una cuáles tipos de anastomosis hay. Deben consultar qué es una colostomía, qué es una hilostomía, qué es una fístula mucosa, todas esas cosas quirúrgicas. Anastomosis. ¿Qué pasa con este caso? Yo no sé si le hicieron o no anastomosis, ahí no dice nada. Por eso fue que sacaron uno en este caso. Porque no hay información. No mentiras que no. No hay datos, ahí faltan datos que me dicen a mí el procedimiento. Le hicieron una anastomosis, le hicieron una sigmoidectomía, pero ahí no me dijeron si le hicieron colostomía o si le hicieron una anastomosis. Supongo que le hicieron una anastomosis, porque si no le hubieran hecho anastomosis, tuvieron que haberle hecho una colostomía.
¿cierto? Y no dice. O sea, si le hicieron anastomosis, perdón, si le hicieron una sigmoidectomía y no le hicieron esto, ¿en dónde queda este pedazo? Tiene que hacer una colostomía para evacuar. Por la colostomía, ¿sí o no? No le hicieron eso al paciente, yo creo que no. No, Ahí no sí. dice. Le hicieron una sigmoidectomía, pero no dice si le hicieron esto o le dejaron colostomía. Yo pienso, como no hay colostomía por ninguna parte, yo pienso que le hicieron una anastomosis. Anastomosis. ¿Y qué pasa con la anastomosis? Simplemente le traen esta boquita acá y se la pegan acá, ¿cierto? Uno como decide. ¿Cuándo no se puede hacer? ¿Cuándo no se puede hacer? Cuando no hay recto. Porque si los divertículos son en el recto, hasta por aquí, y le extirpan al paciente todo esto, ¿de dónde van a pegar esto? Ah, no. Ahí es donde pegar. Ahí es cuando hacen Ya es código legal. ahí es No, cuando- colostomía. ahí es cuando hacen la colostomía. Colostomía. Bueno, yo quiero suponer que a este paciente le hicieron una anastomosis, ¿cierto? ¿Cuánto se demora para cicatrizar esto? No sé. 2 días, 3 días. En un paciente bien nutrido. Y entonces penaliza. Si el paciente no está bien nutrido, eso se demora una semana para pegar. Si es que pega y no presenta fugas o filtraciones. Ah, pero él está bien, pues, nutricionalmente. Nutricionalmente está aceptable. Le hicieron lavados, le hicieron el drenaje de peritonitis, o sea que el líquido peritoneal que estaba infectado se lo drenan. Y le montaron un sistema de succión negativa. ¿Sí o no? O sea, el sistema VAC. Ah, pero venga un momentico. O sea que él no entró con la peritonitis. Él entró con peritonitis. Ah, yo pensé que... Él ya tenía Sí, porque ahí dice que tenía la diverticulitis complicada, peritonitis y complicada. y que- apendicitis. Cuando uno habla de una diverticulitis complicada, es porque ya le perforó, ya ya está se le haciendo un perforó. efecto hemodinámico de sepsis. Pero aparte de eso hicieron un drenaje. Ah, pero era porque ya... Lo que la pasa es que tenía. en la cavidad peritoneal, cuando hay peritonitis, en la cavidad peritoneal se va acumulando un líquido. Y cuando sacan ese líquido, eso se llama drenaje de peritonitis. Yo tengo una duda. Primero le tuvieron que hacer ese drenaje antes de hacer la parotomía, me imagino yo. O primero la No, parotomía. es que la laparotomía Es abrirlo. abrir el abdomen. Abrir. No pueden hacer un lavado abdominal No. si el abdomen está Sí, cerrado. con los ojos no. La laparotomía es abrir el abdomen, como en las imágenes que les mostré. Cuando abren el abdomen, la cavidad peritoneal, ya pueden hacer lavados intestinales. Y eso hacen lavados intestinales con agua tibia, con agua... ¿Cómo se llama? Solución salina. Sí, con solución salina, sí. Con solución salina, tibios, y hacen el lavado y drenan ese líquido lavado, En ¿cierto? este Es el caso lavado. es necesario dejar abierto y poner una bolsa de boca o se cierra. Es posible que lo hayan cerrado, pero es que tampoco No dice. dice. Pero si lo cierran o no lo cierran, eso no cambia tanto el diagnóstico. O sea, si lo cierran o no lo cierran, ya lo que le hicieron, lo hicieron. Profe, pero si de pronto no lo cierran es porque todavía tiene que esperar a que no haya fugas, por ejemplo, de esa. Material coagulante. Cuando no cierran un abdomen es porque las asas intestinales están edematizadas y no se puede, porque están muy inflamadas. Entonces van a cerrar y no les da. Entonces tienen que esperar a que desinflame para que ahí sí dé para cerrar. Esa es una. Si es un paciente que tiene, dame un segundo, por favor. Si es un paciente que tiene una de estas o varias, no lo pueden cerrar hasta que esos no estén completamente seguros que no está filtrando. ¿Cómo hacen eso? Le dan azul de metileno al paciente vía oral, azul de metileno, y cuando le dan azul de metileno al paciente, Que no pinte azul. y que no pinte azul, porque si pinta azul es porque se está saliendo el azul de metileno, ¿cierto?
sea que lo van a intentar. Entonces a este paciente, Cualquier cosa. yo quiero pensar que sí lo cerraron. O lo que no pues. O de pronto no. No lo cerraron porque tiene el sistema bajo. No lo cerraron ese día. ¿Listo? Pusieron las- Bueno, antecedentes, hipertensión arterial. Eso es súper importante. Hiperplasia, pues, hiperplasia. Más importante es cómo tenga la presión ya. Porque puede ser un paciente hipertenso controlado. Tiene bíceps dolor. Ujú. Bueno, ¿qué más? Hiperplasia prostática benigna. Bueno, No Entonces, alergias. digamos que desde el punto de vista gastrointestinal no tiene pues más nada. Bueno, entonces vamos a suponer que este paciente tiene una anastomosis, pero está abierto. Esto es un caso muy incompleto. Podemos sacarme como dos, no me entiendes. No, pero es un caso que le hace falta mucha información. Ya no está como así. Y a mí, ¿quién me dice que cómo se está moviendo el intestino? Si se está moviendo, si no se está moviendo. Eso le iba a preguntar, pero entonces si no sabe si no le puede hacer trofismo, si uno no sabe, entonces... Sí. Porque mientras cierra la herida, no se le puede dar o que hace uno ahí, porque la parte del intestino, No está donde... tampoco, pues, como- Sí, muy reciente, ¿no? Eso fue un día. Este paciente está bien nutrido. Ese paciente está bien nutrido. hemodinámicamente está bien. No está tan viejo. 53. 53. Está bien nutrido, aunque límite inferior. Porque tiene 24 índice de masa corporal. 24-3. 24,3 y tiene 53 años. No está así que digamos que es súper guapo. Pero digamos pues que no tiene café ni no hay esa información. ¿Sí? Entonces este paciente hemodinámicamente ¿cómo está? Está bien. Función renal está bien. Sí. Está bien de hemoglobina, no tiene mayor cosa, no está hiperglicémico. La PCR sí está muy alta. Pues, Pero es inflamación. Eso es por la inflamación. De la pues, de Esa es la la inflamación. explicación de esa PCR es que está infectado, la cavidad peritoneal está infectada. El lactato está bien y tiene un equilibrio ácido-base. Los gases están bien. O sea que ese paciente está Bien. estable. Está Está bien. Solo que Está bien. Solo que Bien tiene- operado, pero O sea, el tipo de más está bien. Bien. Lo que pasa es que ustedes creen que porque tiene el abdomen abierto ya se va a morir, ¿no? ay, prácticamente. Está bien. Listo. Con esta pobre información que tengo acá, ¿yo qué haría? El alerta consciente, orientado, tranquilo. ¿Cuántos días tiene el posquirúrgico? 2 días del posquirúrgico. Yo espero otro día. Yo espero otro día para darle vía oral. dependiendo cómo lo toleren, ya se decide. Sí, de hecho lo está. De hecho Ahí lo dice. está. Ay, Pero eso es real, eso es real. obvio, no, que es un caso real. Entonces, después de la cirugía han pasado 2 días. Listo. En 3 días, ¿será que un paciente se va a desnutrir? No, no. Si estuviera desnutrido, Pues yo creo que yo sí si estuviera desnutrido, está en la Sí, yo ventana sé. de tiempo. 3 días. Un paciente desnutrido, máximo 3 días. Chachos, un caso clínico es para uno evaluarlo en el día a día, ¿cierto? Así como está en este momento, yo espero hasta mañana.
Profe, si ya estuvieron los 3 días y desnutrido, ¿qué vía? Porque Si el paciente ya cumplió sus 3 días y está desnutrido, en 3 días esto cierra. Posiblemente cierra. Si le hacen, si le hacen la prueba de azul de metileno y no filtra, se le puede arrancar. Eso es una prueba. No, no puede. Entonces, ¿qué nutrición? bueno, si se pide. Sería parenteral. Parenteral. Sería Pero parenteral. si la pared está abierta y se puede ver. Sí, Y si está cerrada. no le pueden hacer pruebas de metileno. Profe, ¿qué Ya eso sería otro contexto, otro caso. Profe. No, sería otra cosa. es lo que significa afebril? Es que no tiene fiebre. Ah, ok. El término, a ver, sí, No tiene afebril es que no tiene fiebre. Febril es que tiene fiebre. febril, ya febril no tiene. En una historia usted puede encontrar con picos febriles, ha hecho picos febriles, curva térmica inestable o curva térmica estable. Eso lo pueden escribir de varias formas. Afebril es que no tiene fiebre. Entonces, si nos quedamos con este contexto, yo espero hasta mañana. Pero a este paciente le tendrán que hacer una prueba de azul de metileno. Siempre que haya anastomosis, siempre que hay suturas intestinales, hay que hacer pruebas de azul de metileno para mirar que no haya filtraciones. Porque si hay filtraciones no podemos comenzar vía oral ni enteral. Profe, esa filtración se le mira la parotomía, pues obviamente que está abierto. Sí. Y si estuviera cerrado. No se puede hacer. Es que si está cerrado no tiene nada. Porque si el paciente está cerrado es porque no tiene nada gastrointestinal. Pues si está cerrado es porque no le hicieron ninguna cirugía intestinal. Entonces si está cerrado no le hacen ninguna prueba de azul de metileno, ¿cierto? Las pruebas de azul de metileno se hacen en pacientes con anastomosis, con cosas quirúrgicas, en donde puede haber suturas que están filtrando. Y por lo general ese paciente tiene la parotomía, está abierto. Bueno, entonces, ¿cómo sería un plan para este día? Porque siempre tiene que haber un plan. Pero este día no lo puede alimentar. Pero usted tiene que, Parenteral. pero usted tiene que escribir. Eso es lo que usted va a escribir, que no le va a hacer Este nada. día empezamos a esperar. Usted va a escribir que no le va a hacer nada, ¿sí o no? Tiene que escribirse de una forma. Pues que la primera es adivina. Paciente, Siempre después de una historia clínica, de una nota de evolución, usted hace la nota de evolución y hace un concepto o un análisis. Usted hace un análisis del caso, ¿cierto? Bueno, depende del caso, pueden ser unos 7 renglones, 10 renglones. Un análisis del caso. Y después del análisis del caso, usted toma la decisión en el plan. Pues por lo tanto, como tiene esto y X y Y, y como este pasó y lo demás allá y cha, entonces, plan, 2 puntos. Entonces, ¿cómo sería? Primero, mañana Mañana nos vemos. Después de haber dicho, eso lo vamos a hacer en un caso, pues en un caso. Después de haber escrito el caso y haber hecho el análisis, usted dice plan. El día de hoy no se inicia soporte. Porque prueba de metilena salió positiva, por lo tanto. Nutricional. En caso tal de que el azul de metileno se filtre. No, No. eso todavía no sé. Yo creo que mañana es que le hacen el azul de metileno también, ¿cierto? Pues me imagino que también va a ver si no, Evolución ya de una. del paciente. Me imagino si uno resalta que ya está el día 3 sin recibir alimentación. Entonces, Para determinar. por si toca poner una parenteral, ya se justifica en las anteriores notas. Eso no es que lo tenga que escribir así, ¿cierto? Así pues igualitico, ¿Qué dice allá? ¿no? ¿Dónde? No sé. a la espera de evolución. Determinar. Determinar nueva conducta a seguir. Usted tomó la decisión de no ponerle nada ese día, ahí está escrito, clarito, ¿cierto? Pero usted tiene un soporte, que es en su historia de evolución, usted ya tiene eso soportado, ¿cierto? Ya está
en la historia la evidencia de por qué usted va a tomar esta decisión. Como usted arriba escribió en su análisis, el paciente tiene una anastomosis reciente, no tiene el tiempo de haber cerrado completamente, apenas va en su segundo día postquirúrgico, ¿cierto? Por lo tanto, no se inicia soporte, ¿cierto? Como el paciente lo que acaba de decir, y como no tiene desnutrición, ese tipo de cosas uno lo escribe en esas justificaciones, en esos análisis de las historias. Una alimentación precoz sin haber cerrado la herida. Otra inversión. No, es que Sale vos como el puedes azul hacer eso. metileno. Tenés que estar seguro de que no está filtrando. Ajá. Demasiado. Cuando usted se asegura de que no esté filtrando, no es que haya ahí terminado todo. Porque hay muchos pacientes que le dan luz verde para la vía oral. Entonces al otro día, usted toma la decisión solo. No, con un equipo de trabajo. Al otro día usted habla con la cirujana. Usted dice, ¿qué más? ¿Le vamos a empezar comida a este paciente hoy? Sí, hágale, sí. O no, esperemos porque es que usted tiene que conversar. Una culpa compartida. Usted tiene que conversarlo con el cirujano. Y eso no es para pelear con los cirujanos, porque hay cirujanos que tienen una visión muy agresiva, y entonces eso a todo el mundo le quieren dar comida de una. Y en el posquirúrgico, no, eso denle comida de una. Y yo, pero ¿cómo así? Y a veces se descachan. Pero es que nosotros somos personal de apoyo, un especialista de apoyo en el tratamiento nutricional y médico de ese paciente, ¿cierto? Pero el jefe es el intensivista. Usted le comunica, pero usted tiene que argumentarle. Si él le dice, no, ese paciente hay que empezarle comida, y ya le hicieron la prueba de metileno, porque es que lleva 2 días con la anastomosis y el paciente está bien nutrido, pero tampoco es que está tan bien. Entonces, y si de pronto tiene por ahí usted una albúmina o alguna vaina que marque el estado nutricional, o usted lo ve, pues el paciente no es que esté tan delgado, pero no está tan bien nutrido que digamos, me parece que es muy rápido. Usted tiene que conversar con el médico. Si el médico definitivamente dice, no, sí, empecémosle, ¿qué tal cosa? Pero eso generalmente no pasa, porque es que hay un proceder, y el proceder es prueba azul de metileno. Sí. No hay prueba azul de metileno, no. O sea, si la anastomosis fue hace 2 días, es muy rápido para comenzar vía oral, ¿cierto? Sin azul de metileno, sin esa prueba, ¿cierto? Pero lo que deben tener ustedes ahí en cuenta es que esas anastomosis en pacientes bien nutridos cierran muy rápido, porque el tejido gastrointestinal se divide muy rápido. Pero igual por alguna razón porque se demore mucho más, una malnutrición. ¿Sí? Es que de hecho cuando el paciente está malnutrido hay dehiscencias. Una dehiscencia yo creo que eso se escribe así. Una dehiscencia es cuando se separa esa sutura, cuando se despega por malnutrición. Proteínas totales bajitas, inflamación, el intestino todavía está muy inflamado, entonces no pega bien. Vamos a suponer que el paciente, este mismo paciente, y tenía los divertículos, ¿cierto? Entonces tiene esta zona del colon enrojecida, y enrojecido es inflamación. Entonces tienen que cortar en una parte que no esté inflamada. No le pueden cortar en todo el bordecito de la inflamación. Si la inflamación está acá, hasta aquí, que está enrojecido, no le pueden cortar aquí. No, porque eso puede que no pegue, porque vas a pegar 2 intestinos que están inflamados. Tiene que comerse un poquito de tejido sano para que ese tejido sano sí pegue, porque tejido inflamado no pega. Eso no pega ni con nada. Que como Eso no pega. diga. Eso no pega ni con mocos.
Entonces, eso es importante, ¿cierto? Eso es importante. Sin embargo, los pacientes así peguen, así hagan la anastomosis, los tejidos sanos, si está desnutrido, Claro, no hay proteína. eso se puede separar la sutura, puede haber dehiscencias, y las dehiscencias son Pero eso no relativamente son pruebas frecuentes. que de pronto hacen antes de, ¿o no? Pero pruebas que, De pronto del estado nutricional y no, claro. nómina y eso. de eso habla el protocolo ERAS. Ah, De eso habla el protocolo ERAS. No llevar un paciente a una carnicería, Esa. sino a una cirugía. No llevarlo a una carnicería. No llevarlo a una Bueno. carnicería, sino a una cirugía. Entonces, si ustedes revisan el protocolo ERAS, ahí hablan de varias estrategias para que el paciente esté bien nutrido en el pre, en la cirugía y en el postquirúrgico. Entonces, por ejemplo, una de esas es que le hacen una tomografía y si los rectos abdominales están muy delgaditos, si el paciente tiene unos rectos abdominales muy delgados, pues los rectos abdominales son músculos acintados, ¿sí o no? Pero tampoco como una cinta pues como una cinta de ballet. Tiene que tener su grosor. Y cuando no cumple con ese grosor, no lo pasan a cirugía. Tiene que hacer recuperación nutricional porque ese paciente desnutrido no va para una cirugía sino para una carnicería. Entonces, y eso es una pelea todavía, muchachos. Uno ve unos abuelitos que van para cirugía y no sé, pero ¿cómo es posible que vayan a mandar a este abuelito para una carnicería de esas? Porque entonces son suturas y eso no le pega nada. Pero bueno. Les tiene que hacer ese protocolo para ver cómo está primero y después de que la cirugía. Pero lo que él dice es que se los llevan sin el protocolo a la carnicería y se mueren. Bueno, ¿dudas, preguntas? Ahí nos vamos yendo, ¿no? Ahí nos vamos acomodando como las papas. ¿Qué? Preguntas, dudas, no. Ahí nos vamos yendo. Sin estrés. Cuando lean es que les van a salir las dudas. Y en los casos clínicos, cuando son completos, cuando son casos clínicos bien hechos, así por un docente, son muy buenos porque aprenden mucho. Entonces yo les voy a ir mandando. Yo les voy a ir mandando casos clínicos para que los vayan ejercitando, ¿cierto? Porque esa es realmente esa es la práctica. La práctica es tener un caso clínico. Bueno. Pues bueno, ¿usted cree prudente hacer un tren Sí, claro. Muy prudente, muy prudente. Pues,